Ya, súper. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, primero que todo, espero que se encuentren bien. Eh, Espero que estén un poco más relajados, de acuerdo al receso que tuvieron el 18. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan cuidado. Y por otra parte, espero que se hayan descansado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora viene como la parte intensa del segundo semestre, ¿cierto? Donde empezamos con nuevas materias. Se viene un poco más intenso lo que es el ramo, en el sentido de que vamos a empezar ya a ocupar un software, vamos a ocupar un lenguaje de programación para obviamente ya interactuar con las bases de datos, ¿ya? Así que espero que estén con harto ánimo. Con respecto al certamen, les fue bastante bien, estoy contento con eso porque efectivamente tuvieron bastante bien las notas. El promedio creo que fue un 5,5, ¿ya? El promedio de notas. Así que estoy satisfecho con esas notas y espero que continuemos así, ¿ya? Así que hoy día vamos a ya introducirnos un poquito en el mundo de lo que es las bases de datos. Ya, dame un cachito. Vamos a introducirnos ya un poquito más en el mundo de las bases de datos. Vamos a dejar de lado lo que es el tema del modelo de datos, ya que es donde nosotros estructuramos de manera bien abstracta, ¿se acuerdan? De las tablas, los campos, ¿cierto? Y ahora ya vamos a poner en práctica eso. Ya vamos a utilizar una base de datos, vamos a ocupar un motor de base de datos, vamos a ocupar un sistema gestor de base de datos, ¿ya? Y para poder comunicarnos, obviamente, con esta base de datos vamos a aprender lenguaje SQL, ¿ya? Desde ya digo que el lenguaje SQL es un lenguaje que es bonito, no es tan complejo de entender, o sea, de aplicar, perdón, pero sí muchas veces el entender, el crear una consulta en SQL puede costar un poquito, ¿ya? Todo lo que nosotros vamos a pasar va a ser una pincelada, ¿ya? Nosotros lo que pretendemos es que ustedes tengan los conocimientos, pero no sean expertos ni expertas, ¿ya? Queremos que obviamente ustedes sepan lo que es la base de datos, lo que es un lenguaje SQL, aplicarlo, pero no buscamos que ustedes sean expertos. Es por ello de que a medida que nosotros vamos a ir entrando en el curso, vamos a ir viendo una pincelada, ¿ya? Como se los comentaba al otro paralelo, todo lo que es el mundo de las bases de datos, de SQL, para nosotros como informáticos son ramos, ¿ya? Es un ramo, son hasta 2 o 3 ramos, donde nosotros vamos obviamente detallando con un poquito más de especificación de lo que es cómo construir una base de datos, cómo construir tablas, etcétera, ¿ya? Así que nosotros lo que le estamos detallando solamente es una pincelada, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, ¿sí? Voy a compartir pantalla. ¿A dónde está? Acá, ya. Súper. Antes de comenzar, ¿hay alguna duda, consulta, comentario que quieran realizar? Si no, para dar inicio ya a la presentación, ¿todo bien? ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, vamos a ir. Ahí está. Ya, ya, chiquillas, chiquillas. Entonces, vamos a dar inicio. Como les dije, vamos a ver hoy día. Espérenme que están llegando gente. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algunas definiciones de lo que es el lenguaje SQL, ¿ya? Los elementos del lenguaje SQL, algunos tipos de comandos, ya cuando nosotros hablamos del lenguaje SQL es un lenguaje, como bien dice, que nos permite conectarnos entre el sistema gestor de base de datos y la base de datos, ¿ya? Por medio de este lenguaje. Hay algunas palabras reservadas, tienen cierta estructura para poder comunicarnos y eso es lo que nosotros vamos a dar una pincelada. Tal vez va a ser un poco intenso o denso lo que les voy a mostrar, pero créanme, al igual como siempre les digo, a medida que vamos interiorizando, vamos practicando, cada vez van a ir dándose cuenta un poquito más y aprendiendo esto. Ya a buena y a primera no lo van a entender, ¿ya? Pero sí quiero ir dando, obviamente, los conceptos básicos, cosas que ustedes después vuelvan a repasar y vayan entendiendo esto de mejor manera. ¿Ya? Entonces, como le digo, vamos a ver todas unas definiciones, vamos a repasar los tipos de comandos que hay que nos provee SQL, los operadores que podemos utilizar, funciones, tipos de datos, y por último, chiquillos y chiquillas, vamos a instalar SQL, ya SQL Server, perdón, que es un sistema gestor de base de datos. Lo vamos a instalar en cada uno de los computadores. Los que tengan Windows van a poder ocupar SQL Server y los que tengan Mac, si es que alguien tiene Mac, van a tener que instalar otro motor de base de datos, ya porque SQL Server es un poquito más complejo instalarlo en Mac, ya. Por lo tanto, vamos a ver si es que de acuerdo al sistema operativo que ustedes tengan, vamos a ir instalando. Y eso lo vamos a ver al final de la clase. La idea es que todos ya tengan instalado al final de la clase, ojalá el software para ya interiorizarnos un poquito más en las clases que vienen, ¿ya? Así que ahí yo los voy a ir apoyando.
luego que ya tengamos instalado ese software, después vamos a empezar a hacer una guía de ejercicios donde vamos a ir soltando la mano, creando pequeñas consultas de SQL para que vayan viendo cómo se funciona esto en este sistema gestor de bases, ¿vale? Así que eso es agenda de la clase, para que lo tengan en consideración. Vamos a tratar de pasar la materia a continuación. Ya, entonces, ¿qué es lo que es el lenguaje SQL? Como bien les dije, es un lenguaje que nos permite, como bien dice ahí, definir, gestionar y manipular información que está en las bases de datos, ¿ya? Entonces, con esto yo me voy a conectar con este lenguaje, que es estructurado, que tiene palabras reservadas. Yo voy a poder conectarme con la base de datos y voy a poder definir tablas, voy a poder crear base de datos, eliminar base de datos, eliminar tablas, etc. ¿Ya? Y además voy a poder también extraer información de la base de datos, o perdón, extraer datos, voy a poder insertar datos, voy a poder modificar datos, etc. Ya eso nos permite hacer el lenguaje SQL, ¿ya? Y obviamente este lenguaje lo utilizan generalmente ya programadores, ¿cierto? Administradores de las bases de datos, ellos son los que de cierta forma se utilizan mucho este lenguaje, ¿ya? Ahora, como bien les dije, el lenguaje SQL nos provee una montonera de comandos y estructuras para poder ejecutar consultas, ¿cierto? Podemos recuperar los datos que están guardados en las bases de datos, podemos crear bases de datos mediante estos lenguajes, etcétera. Un poquito lo que les explicaba, ¿ya? Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué necesito saber? Bueno, porque SQL Server hoy en día está implementado en todo lo que conlleva una base de datos, generalmente SQL está inmerso, ¿ya? Está dentro de todo lo que hoy en día ustedes conocen como software, por ejemplo, Facebook, todas las aplicaciones que ustedes utilizan generalmente están conectadas a una base de datos y esa base de datos lo más probable es que se manipule mediante un lenguaje SQL, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día es transversal prácticamente este lenguaje, ¿ya? Por eso nosotros se la enseñamos a ustedes y generalmente se enseña a la mayoría de los ingenieros. ¿Por qué? Porque como al ser transversal hay muchas aplicaciones que la están utilizando, ¿ya? Por ejemplo, les pongo el BI, lo que es Business Intelligence, casi todas las aplicaciones del BI utilizan SQL para poder conectarse con las bases de datos, para poder manipular los datos, ¿ya? Por lo tanto, es algo que a ustedes les va a dar un plus, ¿ya? Y que les va a permitir tampoco tener los conocimientos para que después más adelante obviamente puedan ser expertos, etcétera, ¿ya? Obviamente nos permiten optimizar los procesos, ya cuando ustedes se acuerdan que decíamos que podíamos tener 1 millón de datos guardados en la base de datos, ¿cierto? Con nosotros con SQL podemos ir filtrando y obviamente podemos optimizar los procesos que están guardados dentro de esa gran base de datos, ya extraer datos, podemos insertar, podemos hacer una montonera de cosas que obviamente nos permite este lenguaje mediante un sistema gestor de base de datos que es quien se comunica con las bases de datos, ¿ya? Y lo otro es que, bueno, el día de mañana si usted, no sé, en el trabajo le digan, ¿sabes qué? Necesito que hagas una consulta en SQL o esta es la consulta, tú la podrías a lo mejor visualizar, decir que hay algo malo, bueno, ahí ustedes, si tienen los conocimientos básicos, van a poder entender una consulta para después generar un reporte, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso muchas veces nosotros entregamos este conocimiento que le digo, como les digo, algo como bien técnico, pero sí, créanme que después en algún momento espero que se acuerden de mí y digan, ah, sí, algo conozco de SQL, ¿ya? Porque se utiliza bastante, ¿ya? Y como bien les dije, este lenguaje SQL está súper bien valorado, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido incluso con personas egresadas, está súper bien valorado, nos han dicho en la escuela el tema de enseñar SQL, porque las empresas les da a ustedes como un plus, ¿ya? Porque ustedes ya pueden ser capaces de conectarse o comunicar con ingenieros industriales a un nivel técnico, con ingenieros informáticos, ¿cierto? Porque ustedes van a tener estos conocimientos y esto de alguna manera a ustedes les permite nivelar la cancha, ¿ya? Entonces, es un plus que se estaba viendo bastante bien en lo que es la parte del egreso de los estudios, ¿vale? Ahora, como insisto, ¿qué es lo que podemos hacer con el SQL? Como dice ahí, podemos consultar datos, podemos insertar, modificar, borrar datos, ¿ya? Podemos crear base de datos, eliminar base de datos, podemos editar base de datos, podemos controlar el acceso a las bases de datos, ¿ya? Podemos hacer todo lo que, en cierta forma, a uno se le ocurra, ¿sí? Con SQL y la conexión con las bases de datos, ¿ya? Por eso es un lenguaje súper potente que tiene una montonera, como le digo, de palabras reservadas, pero nosotros vamos a ir utilizando las principales, las básicas, ¿ya? Pero acá es donde yo los dejo y los invito a que si es que les gusta este lenguaje, vayan y de a poquito vayan explotándolo porque
tiene una montonera de cosas que podemos hacer, ¿ya? Es como el primer lenguaje de programación que a lo mejor van a ustedes a ocupar, ¿vale? Ahora, ¿cómo interpreta el sistema gestor de base de datos? Que es un software, ya que un software que, como les dije, SQL Server es el que nosotros vamos a instalar. ¿Cómo interpreta este software una consulta SQL? ¿Ya? Entonces, como les decía, cuando nosotros hacemos una consulta SQL son palabras reservadas, ¿ya? Que nos permiten de alguna otra manera comunicarnos con el sistema gestor de base de datos y este va a ir a la base de datos y le va a decir, mira, esta es la consulta, tráeme esto. Y eso lo va a mostrar por medio de la aplicación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se interpreta? Por medio de palabras reservadas o, como bien dice, hay líneas de comando, ¿ya? Esas líneas de comando con palabras reservadas propias del lenguaje, obviamente tienen una estructura, y hay una estructura que es como bien específica y ustedes después tienen que ser capaces, a medida que ustedes van a ir practicando, se van a dar cuenta que se les va a quedar el orden, pero esa estructura tiene que ser, es bien rígida para poder interpretar de manera correcta esto del sistema gestor de base de datos. Recuerden que los computadores son ceros y unos, son cuadraditos, y acá tenemos que ser bien específicos con las consultas que nosotros pues vamos a realizar y el orden en cual estoy realizando las consultas, porque el computador interpreta lo que nosotros le entregamos, ¿vale? Entonces, para poder construir estas consultas, nosotros tenemos, como le dije, palabras reservadas, que pueden ser cláusulas, ya que son, en este caso, las cláusulas son, como dice ahí, condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que se desea seleccionar, ¿ya? Entonces, con eso yo tengo ciertas cláusulas que son palabras reservadas por el lenguaje para poder comunicarse con el sistema gestor de base de datos, ¿ya? Y las principales cláusulas que nosotros vamos a utilizar, esto después ustedes se van a acordar más cuando empecemos a practicar, ¿ya? Pero las principales cláusulas que nosotros, o palabras reservadas que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la primera es el from, ¿ya? Cuando yo en una consulta coloco esta palabra from dentro de esa consulta, le estoy indicando por medio del lenguaje SQL al sistema gestor de base de datos from la tabla, o sea, le voy a decir, utiliza esta tabla. Entonces, si se da cuenta, acá con el from uno puede decir, ya, tráeme todos los alumnos, por ejemplo. Entonces yo digo, los alumnos de la tabla, no sé, asignatura. Entonces, de la from asignatura, es ahí donde yo le digo al sistema gestor de base de datos, digo, empecemos a trabajar con la tabla asignatura, ¿ya? Entonces, de alguna u otra forma, la cláusula from nosotros nos permite decir con qué tabla vamos a trabajar, ¿sí? Después tenemos la otra cláusula que es el where, ya que es como para especificar, como bien dice ahí, ciertas condiciones. Les pongo un ejemplo. Uno podría decir, tráeme todos los alumnos de la tabla asignatura donde la nota sea mayor a 6, por ejemplo. Entonces, cuando yo hablo del donde, ya es where en inglés, ese where obviamente también es una cláusula y nos permite poner ciertas condiciones para ir filtrando los datos y obtenerlos ya en la pantalla, ¿cierto? Entonces, también se utiliza bastante la cláusula where, ¿ya? Después tenemos otra que es el group by, que nos permite agrupar una cantidad de datos. Después tengo el having, que también me permite en cierta forma ordenar ciertas cosas. Y después tengo el order by, ya que el order by que me permite a mí ordenar, de acuerdo a un conjunto de registros, ordenarlos por abecedario, de mayor a menor, etc. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las cláusulas que, como insisto, son palabras reservadas ya por el lenguaje para poder comunicarse con el sistema gestor de base. ¿Ya? Después tengo los comandos, ya que también los comandos son palabras reservadas, ya los comandos son palabras reservadas también por el lenguaje para comunicarse con el sistema gestor de base de datos, pero me permiten, como dice ahí, controlar las operaciones y el flujo del programa, ¿ya? Entonces acá es donde yo, por ejemplo, con los comandos voy a decirle al sistema gestor de base de datos, tráeme, por ejemplo, con el comando select, ¿ya? Yo le estoy diciendo, tráeme algo de la tabla tanto, ¿ya? Entonces, generalmente ahí les voy a mostrar una consulta, uno pone un select, un campo, la tabla, y después le pone una condición, ¿ya? Entonces, con el select yo le digo al sistema gestor de base de datos, oye, dile a la base de datos que me traiga esta información, o estos datos. Después tengo el insert, que también le estoy diciendo con esa palabra, estoy diciendo inserta tal dato en tal tabla, ¿ya? Después tenemos el update, que permite modificar un dato dentro de una tabla, y después tengo el delete, que permite eliminar un dato dentro de una tabla, ¿ya? Esos son los principales comandos que nosotros vamos a utilizar para construir una consulta de SQL, que al final es lo que nosotros llamamos, ¿ya? Por lo tanto, en su mente,
siempre tienen que estar, que una consulta SQL, que es un conjunto de una estructura, uno generalmente utiliza un comando, después genera una cláusula, ¿cierto? Y van utilizando distintas formas para, obviamente, extraer los datos de las bases de datos. Ya ahí les voy a mostrar una consulta para que vayan de a poquito quedando un poquito más claro, ¿vale? ¿Dudas, consulta de momento, chiquillos? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Sí? No, quiero escucharlos por chat, por micrófono. Es la única forma de validarme, chicos, es si es que efectivamente ustedes me dicen si se entiende, si tengo que volver a explicar, ¿vale? Es la única manera. Ya si tengo que volver a repetir, me avisan, por favor. Porque, insisto, esto no es tan fácil de entender a buenas y a primeras, ¿vale? Ya, al parecer se va entendiendo. Bueno, entonces también dentro de, hablamos de las cláusulas, hablamos de los comandos, pero también uno puede ocupar operadores dentro de estas consultas de SQL, ¿ya? Y acá es donde existen operadores aritméticos, lógicos, etc. Hay un montón de operadores que nos permiten filtrar aún más los datos que yo quiero al final utilizar para trabajar en mi aplicación, etc. ¿Ya? Existen los operadores que, como bien dice ahí, son expresiones un poco más complejas, que acá es donde uno generalmente habla de un operador que existe el operador lógico, que es el mayor igual, menor igual, mayor igual que. Entonces ahí es donde uno podría decir, no sé, en una consulta, tráeme el nombre de todos los alumnos donde la edad sea mayor o igual a 18. Entonces yo ahí estoy utilizando comandos, cláusulas, y además estoy ocupando un operador lógico porque es el mayor igual, ¿cierto? Mayor igual a 18. Entonces me va a traer todos los alumnos correspondientes que cumplan esa condición. ¿Ya? Entonces, ahí es donde vamos a ir utilizando distintos operadores de acuerdo a los filtros que nosotros queramos aplicar, obviamente, y podamos extraer de los datos correspondientes, ¿vale? Después, por otro lado, tenemos funciones, ¿ya? Funciones que también las provee el sistema gestor de base de datos, y como bien dice ahí, son aquellas que nos permiten traer valores un poco más complejos. Por ejemplo, uno dice, ya, pero ¿cómo yo quiero, en una consulta, quiero insertar un dato dentro de una tabla, pero necesito sacar la fecha de ahora? Entonces uno dice, ya, pero ¿cómo saco la fecha? Entonces uno dice, sí, un poquito complejo. Bueno, el sistema gestor de base de datos tiene funciones que nos permite sacar la fecha de ahora. De ahora indicar el día, mes, año, segundo, minuto, milisegundos, ¿cierto? Lo que nosotros queramos, por medio de una función, ¿ya? Entonces uno puede llamar esa función que se llama en este caso now, ¿ya? Una función now que nos permite traer la fecha y hora y minutos y segundos de ahora, ¿ya? Entonces uno puede ir trabajando con esas funciones que ya están configuradas, que son un poco más complejas, y que las provee el sistema gestor de base de datos para ya insertarlos en una base de datos. ¿Ya? Sí, existe una montonera de funciones y ahí después las vamos a explicar también algunas de las más conocidas que más se utilizan. ¿Ya? Bueno, dentro, ahora hablamos un poquito, vamos a especificar, y esto es pregunta de prueba chiquilla, lo más probable, tenemos los tipos de comando. Ya acá existen distintos o dos clasificaciones de los tipos de comandos. ¿Se acuerdan de que en los comandos yo les hablaba que existía el select, el insert, el update y el delete? Bueno, cuando hablamos de ese tipos de comando, ahí es donde nosotros estamos hablando que estos comandos se agrupan como, o son llamados como comandos DML, ¿ya? Que nos permiten manipular la base de datos, ¿cierto? Insertando, extrayendo, eliminando algún dato, ¿ya? Y después tengo otro tipo de comandos, que son los comandos DDL, que como bien dice ahí, permiten crear, modificar y eliminar objetos de datos. Acá es donde yo puedo, con esos comandos DDL, puedo crear una base de datos, puedo crear una tabla, puedo modificar una tabla, modificar una base de datos, etc. ¿Ya? Entonces, es importante que entre los tipos de comandos, no de cláusulas, de comandos, existen dos grupos, los DML y los DDL. ¿Ya? Eso es pregunta a prueba, se los dejo avisados desde ya. ¿Sí? Entonces, como le digo, dentro de los tipos de comandos existen los de definición y los de manipulación. ¿Vale? Eso para que lo tengan en consideración. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que son los operadores. Vamos a explicar varios operadores que ustedes podrían utilizar. Son los más básicos, ¿ya? Pero son los que obviamente se utilizan en la mayoría de las consultas. Ya existen distintos tipos de operadores. Están los operadores aritméticos, de concatenación, de comparación y operadores lógicos, ¿ya? Estos cuatro grandes grupos de operadores ustedes los van a ir utilizando de acuerdo a la necesidad que tengan, obviamente, al construir una consulta de SQL, ¿ya?
Están los operadores aritméticos, ¿ya? Que acá es donde uno puede utilizar la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo, sacar el módulo de algún número, etcétera, ¿ya? Entonces acá es donde yo les presento, por ejemplo, el caso de una consulta donde yo no estoy yendo a una base de datos ni una tabla, sino que estoy solamente solucionando una operación aritmética, ¿ya? Entonces la operación aritmética, si se dan cuenta, acá le digo, ¿sabes qué? Desde el sistema gestor de base de datos le estoy diciendo, mira, muéstrame el resultado de esta operación aritmética. Si se dan cuenta, el resultado va a ser esto. Por pantalla les va a aparecer esto, les va a aparecer la operación que yo estoy ingresando, ya con las comillas, al momento de ponerle comillas, el sistema gestor de base de datos automática le dice, voy a mostrar lo que está entre medio de las comillas, no voy a hacer nada, y lo que está sin comillas, voy a ejecutarla como una operación. Entonces, si se dan cuenta, el resultado de esto lo va a mostrar, ¿ya? Entonces, esta es una consulta SQL, pero no necesariamente estamos yendo a una base de datos, sino que estamos ejecutando esta consulta para que me entregue un resultado, ¿ya? En caso de que ustedes se requieran, ¿vale? Después tenemos otra consulta o otros operadores que nos permiten también concatenar, ¿ya? Acá en este caso está el ejemplo de que yo quiero concatenar por X, ustedes después, no sé, pueden guardar este valor en una variable, no sé, pero acá tengo una consulta que diga, ¿sabes qué? El book más el case, concaténamelo. ¿Cómo? Por medio de su operador aritmético. Cuando el operador aritmético está entre medio de dos cadenas de caracteres, ya si se dan cuenta las cadenas de caracteres siempre nosotros las buscamos con unas comillas, ¿cierto? Entonces automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer este sistema gestor de base de datos? Va a concatenarlo, o sea, las va a unir, ¿ya? Entonces, el resultado de esta consulta SQL, ¿ya? Va a ser bookcase, ¿ya? Lo va a juntar, ¿vale? Esto después ustedes lo pueden probar cuando tengan instalado el software, ¿vale? Y después, bueno, acá ya es donde ya tengo una consulta SQL que va a una tabla en específico, ¿ya? Entonces, acá yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Tráeme el campo first name, primer nombre, y el segundo nombre de una persona donde el primer nombre comience con Dan. Entonces, por ejemplo, acá en esta consulta, yo voy a tener, no sé, 10.000 registros dentro de la tabla persona, ¿ya? 10.000 registros hacia abajo, ¿cierto? Distintas tuplas. Entonces, yo al momento de realizar esta consulta, ¿qué es lo que me va a traer? Me va a traer el primer nombre y el segundo nombre de la tabla persona, pero siempre y cuando los nombres comiencen con Dan, ¿cierto? Entonces ahí, de alguna u otra manera, de esos 10.000 registros que yo tengo, me los va a filtrar y a lo mejor me va a traer a 3, donde esté el Daniel, etc. ¿Cierto? Entonces, esa es ya una consulta SQL que está yendo a una tabla donde estamos utilizando cláusulas, donde estamos ocupando un operador, donde estamos ocupando distintas ya estructuras para poder formar esta consulta, ¿ya? Y ahí es donde de a poquito vamos a ir interiorizando en este tipo de consultas. Esta es como una consulta bien sencilla. Bueno, por otro lado tenemos los operadores de comparación, ya que estos también son bastante utilizados y acá es donde uno empieza a filtrar de acuerdo a los datos que quiera obtener, ¿cierto? Tenemos los operadores de comparación que ustedes tienen que tener en consideración que siempre esa comparación va a retornar un true o un false, y en base a eso es el registro que me va a mostrar, ¿ya? Entonces acá existe el mayor igual, menor que, etcétera, todos los operadores que ustedes yo creo que ya deben a lo mejor conocer por la parte de las matemáticas, ¿cierto? Entonces, estos operadores de comparación, al ser aplicadas en una consulta, se realiza o se lee de la siguiente manera. Acá tengo una consulta, ya donde yo digo, mira, tráeme el nombre y la edad de la tabla persona, si se dan cuenta, así estamos leyendo, tráeme el nombre y la edad de la tabla persona, donde, where, la edad sea mayor o igual a 18. Entonces ahí estoy ocupando un operador de comparación. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a ir a los registros y va a decir, ok, está Juanito Pérez, ¿cierto? De la edad 15. Entonces va a ir a eso y va a decir, ya, Juanito Pérez tiene 15, 15 es mayor a 18, no, entonces no lo va a retornar para arriba como resultado, va a ir al siguiente registro, va a decir, Juanita Pérez tiene 22, por ejemplo, 22 años en la base de datos. Va a ir a esta consulta, va a consultar y decir, ok, Juanita Pérez tiene 22, 22 es mayor o igual que 18, sí, es mayor, por lo tanto ese lo va a mostrar hacia arriba como un resultado válido, ¿ya? Entonces así es donde esto va a ejecutarse y va a ir de acuerdo a las 10.000 datos que podemos tener en esa tabla persona, va a ir retornando de acuerdo a la condición que nosotros estamos obviamente especificando, ¿ya?
Esto de a poquito, insisto, de a poquito lo vamos a ir viendo ya con datos y yo les voy a ir mostrando ejemplos para que vayan interiorizando más cómo esto va filtrando, ¿vale? Y después tenemos los operadores lógicos, ya que estos operadores lógicos también deberían conocer la mayoría con respecto a que son utilizados en matemáticas, ¿ya? Los operadores lógicos, los más utilizados son el AND y el OR, ¿ya? El AND es el I y el OR es el O, ¿ya? El between para poder comparar en una cadena, en un rango de números, etc., ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tengo una consulta una consulta SQL donde utilizamos un operador lógico, ¿ya? Entonces les voy a leer esta consulta para que vayan viendo más o menos cómo se lee, ¿ya? Entonces yo les estoy diciendo, acá hay una consulta que dice, tráeme select, ¿ya? Tráeme el nombre y la edad de la tabla persona, ¿cierto? De la entidad persona o tabla, donde la edad sea mayor a 18 y el nombre sea igual a Denise, ¿ya? Entonces, cuando yo ocupo el operador lógico AND, le estoy diciendo, ya, ok, los registros que están dentro de esta tabla, yo tengo que, obviamente, los voy a mostrar siempre y cuando me cumplan esas dos condiciones. O sea, si es mayor a 18 y además se llama Denise la persona, entonces te lo retorno para arriba como un resultado válido, ¿ya? Si es que acá, por ejemplo, el primer registro se llama Denise, pero la edad es 15 años, entonces no me va a retornar ese registro hacia arriba, porque estoy colocando como un operador lógico el AND, ¿vale? Después tengo otra consulta, donde en esta consulta le estoy diciendo lo mismo, tráeme el nombre y la edad de la tabla persona, donde el nombre sea Paolo o el nombre sea igual a Denise. Entonces, en este caso, puede cumplir una de las dos condiciones. Ya le estoy diciendo, o cumple esta o cumple esa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, estamos ocupando un operador lógico OR, ¿ya? Que es una o la otra, ¿vale? Después tengo otra consulta donde le estoy diciendo, tráeme el nombre, el código y el precio de la tabla producto, donde el tipo en este caso es un campo, sea igual a R como un carácter, y el precio, el campo de precio, esté entre 1.000 y 2.000 pesos, ¿ya? Entonces, acá si se dan cuenta, ocupo un operador que es el AND y además ocupo un operador lógico que es el between, ¿ya? Le estoy diciendo que el precio tiene que estar entre 1.000 y 2.000. Entonces, con eso filtro, obviamente, los datos que yo quiero ir trabajando. Y después tenemos otra consulta que también es un operador lógico, que es el like, ya que nos permite a nosotros, obviamente, buscar dentro de una cadena de caracteres. Ya entonces acá le estoy diciendo, tráeme el nombre, el código, el precio de la tabla producto, donde el nombre tenga o contenga dentro de los cadenas de caracteres que existen dentro de ahí, los tres caracteres MOL, M o L, ¿ya? Entonces va a buscar hacia abajo y todos los que tengan al menos esos tres caracteres dentro de la cadena de caracteres guardada en la tabla, en el campo nombre, me las va a tirar hacia arriba. ¿Ya? Ese es un poquito más complejo de entender a buena y a primera, pero créanme que después ensayando les va a quedar un poquito más claro, ¿vale? Esos son los operadores de momento que nosotros vamos a trabajar y de a poco ustedes obviamente tienen que ir aplicando en el sistema gestor de base de datos para viendo los resultados, ¿vale? Dudas, consultas, chiquillas, yo sé que es un poquito complejo, pero créanme que después que vamos a ir practicando se va a entender un poquito mejor, ¿vale? Dudas, consultas, háganmela ahora para, obviamente, si es que no se entendió, volver a repetir. Vamos bien, se va entendiendo. Si no, chiquillos, por favor, necesito que me respondan, si no, para explicar nuevamente, si se entiende, alguien más, alguien que está perdido, alguien más, chiquillos, se entiende. Ya, esperemos que se entienda, ya, esa es la idea. Ya, chiquillos, chiquillas, después tenemos por último las funciones. Ya las funciones, como les dije, son valores que son un poco más complejos de extraer o de realizar, ya a buena y a primera con una consulta SQL. Es por eso que los sistemas gestores de base de datos ya tienen configuradas pequeñas funciones donde uno le pasa un parámetro y de alguna u otra manera ellos generan todos los cálculos por atrás y nos entregan un resultado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo la función count, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta función count? Me trae, como bien dice ahí, el número de tuplas de una tabla en específica. Entonces yo le estoy diciendo select count, entre paréntesis, le pongo un asterisco y le digo tráeme todos los registros,
de la tabla tanto, ¿ya? Entonces con ese yo le estoy diciendo, tráeme todos los registros que hay en la tabla tanto y muéstrame un número. Entonces ahí es donde le va a salir que esa tabla tiene, no sé, 10.000 registros, ¿ya? Entonces le va a tirar un número. Entonces con eso nosotros podemos saber rápidamente cuántos registros tiene una tabla en específico, ¿vale? Después tenemos otra función que es el max, ya que como bien dice ahí, es una función que uno le pasa como un parámetro el precio de una tabla en específico, por ejemplo, de la tabla producto, le estoy diciendo, tráeme el precio mayor de la tabla producto, que está guardado obviamente en el campo precio, y acá me va a traer el producto que tenga el precio más alto, ¿ya? Y lo mismo con con el min, ya que acá me retorna el mínimo valor que tiene cierta tabla en un campo en específico. En este caso le estoy diciendo, de la tabla producto, tráeme la tupla, ¿ya? O el registro, donde el precio sea menor, ¿ya? Entonces ahí me va a retornar hacia arriba ese valor, ¿vale? Después tengo otra función que me permite sumar, ¿cierto? Que me permite sumar, por ejemplo, la tabla producto, todo el stock, ¿ya? Y me va a retornar también un número hacia arriba. La función len que me va a permitir mostrar cuál es la cantidad de caracteres que tiene guardado un registro en específico. Por ejemplo, no sé, yo tengo guardado dentro de la tabla cliente el nombre de un cliente, ya que va a decir Omar, por ejemplo. Entonces yo voy con la función len, al momento de ejecutarla en ese campo, me va a retornar OMAR, me va a retornar un 4, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que va a mostrar? Me va a mostrar Omar, perdón, el nombre del producto, en este caso puede ser un paracetamol, y al ladito me va a retornar, con esta función len, me va a retornar toda la suma de la cantidad de carácter que tiene paracetamol, ¿ya? Entonces, con eso yo obviamente voy a devolver la longitud del texto, ya de la cadena de caracteres que tenemos. Y después tengo la función now, ya que es la que les explicaba, que nos permite sacar la fecha actual de la base de datos, ya para guardar un registro, etc. ¿Sí? Entonces son las funciones más utilizadas dentro de esto, lo que es el lenguaje SQL. Hay un montón de funciones más que nos pueden resolver la vida muchas veces, pero son las que más utilizamos para ir, obviamente, ir filtrando los datos que tenemos dentro de la base de datos, ¿vale? Ya, chiquillos, por otra parte, y con esto ya vamos finalizando lo que es la materia. Yo sé que es un poquito denso, pero insisto, esto lo vamos a ir viendo con práctica y cada vez va quedando un poquito más claro. Ya ustedes sabrán que la parte de la teoría es importante, obviamente, explicarla para que de alguna u otra manera se vaya entendiendo, y después en la parte de ejercicios vamos, obviamente, ya a aplicar esta teoría, ¿vale? Después tenemos, como les digo, el tema de los tipos de datos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos anteriormente de los modelos de datos, ya, que la parte abstracta de esto, teníamos una entidad, que ahora esa entidad, ahora en las bases de datos la vamos a llamar una tabla, ya se acuerdan que yo les comentaba, esa entidad ahora se convierte en una tabla, ya. Los campos o los atributos que tiene cada entidad, ahora eso nos vamos a hablar nosotros como un campo, ya. Entonces son sinónimos, ¿sí? Después, cada campo, ¿se acuerdan que tenía un tipo de dato cuando ustedes la definían la entidad, los campos, y cada uno tenía un tipo de dato? Bueno, acá es lo mismo en la base de datos. Esos tipos de datos que fueron definidos en los modelos de datos, los vamos a pasar, y existen los mismos tipos de datos que obviamente estábamos acostumbrados, que es el char, el varchar, el date, ¿ya? El float, el double, el number, el integer, el boolean, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los datos que nosotros vamos a guardar en la base de datos, es como nosotros tenemos que definir los tipos de datos. Entonces, como les explicaba en las clases pasadas, si yo quiero guardar perdón, se me fue. La edad de una persona, por ejemplo, uno generalmente dice una edad es un número, ¿cierto? Por lo tanto, en la tabla que va a estar descrita en la base de datos, uno le pone al campo edad, le pone un integer, ¿ya? Integer es como decirle que es un entero, ¿ya? Porque obviamente una edad no tiene número decimal. Entonces ahí es donde ustedes van a ir después definiendo, van a definir una base de datos, luego dentro de esa base de datos vamos a crear una tabla, que son las entidades, pero ahora se transforma en tabla, vamos a definir los campos o atributos, vamos a asignarle un tipo de datos, y ahí recién que tengamos ese modelo de datos implementado en esta base de datos, recién vamos a insertar datos dentro de ello y vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Ese es el flujo más o menos de lo que corresponde a esto, ¿vale? Ya, chiquillas, chiquillos, nuevamente, insisto, yo sé que esto a lo mejor fue mucha información para su mente, pero de a poquito vamos a ir implementando esto en una base de datos. Dudas, consulta,
nuevamente, si quieren que explique algo nuevamente, lo explico, no tengo ningún problema. ¿Se entendió más o menos? ¿Hay algo que quieran que vuelva a repetir o vamos bien? Quiero escucharlos o es que me escriban, por favor. Sí, todo bien, están por ahí, estoy muy latero. Hasta el momento vamos bien, súper. ¿Alguien más? Todo bien, súper, ya, me gusta eso, me gusta que estén bien, que se vayan entendiendo, ¿ya? Ya, chiquillas, chiquillos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya que pasé toda la parte de la teoría, que la pueden volver a revisar, eso es lo importante, que ahora como están grabados todos, lo pueden volver a revisar y pueden buscar toda esta información en internet, está por todos lados, ¿ya? Eso es lo bueno también de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a instalar, y yo los voy a ir guiando en lo que es la instalación, ¿ya? De los software que vamos a utilizar, ¿ya? Estos software, como les digo, para los de Windows vamos a tener que utilizar SQL Server, y para los Mac vamos a tener que utilizar SQLite, ¿ya? Entonces, de acuerdo al sistema operativo es donde ustedes tienen que ir eligiendo, ¿ya? Yo voy a separarlos, voy a abrir una sala ahora, o varias salas, perdón. 7, ya. Voy a ir, ya. Voy a abrir estas salas, cosa que ustedes se vayan en grupos, los mismos grupos que trabajaron, ya para hacer las tareas. La idea es que se vayan a la sala y vayan entre ustedes instalando estos software, ¿ya? Entonces, todo el tutorial de cómo instalar un software está en su aula virtual, les voy a mostrar, ¿ya? ¿Dónde está? Acá está. Ustedes se van a meter a su aula virtual, académicos. En su aula virtual nosotros le dejamos un tutorial y unos links, ¿vale? Acá Sistema de Información 1. Acá sale Introducción a SQL. Bueno, ahí está un video que es un poco lo mismo que les explicaba yo, pero obviamente en un video. Tenemos la presentación que está ahí. Hay una tarea en SQL que la vamos a realizar ya cuando tengamos todo instalado, el software correspondiente. Y acá arribita salen dos links. Uno que es instalación SQL Server y otro SQLite para Mac, ¿ya? Entonces acá lo ideal es que ustedes sigan este mismo video, ¿ya? ¿Quiénes van a seguir este video? Todas aquellas personas que tengan Windows 10, ¿ya? Si tienen Windows 10, entonces siguen este video. Si tienen otro Windows, no sé, Windows 7, Windows 8, entonces si se dan cuenta van a tener que bajar e ir, por ejemplo, si tengo Windows 8, ahí voy a tener que bajar esa versión. Si tengo Windows 7, voy a poder utilizar esa versión o esa, ¿ya? Entonces es importante saber qué tipo de Windows tienen instalado, ¿vale? Para los que tengan Mac, van a tener que instalar SQLite. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que acá ustedes tienen que apretar acá para instalar y va a haber un tutorial de cómo instalar SQLite. ¿Cuál es mi gran problema que tengo ahí? Que yo no tengo Mac, por lo tanto nunca he instalado SQLite en un Mac, ya porque no tengo Mac. Así que ahí vamos a tratar de solucionar de acuerdo a lo que me pueden ir compartiendo pantalla para ir guiándolos, ¿ya? Es importante, insisto, que se instale sí o sí este software, ya porque es lo que vamos a utilizar de una hora adelante para ir ya generando consultas, hacer tareas, etc. ¿Vale? Por lo tanto, insisto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a separar en grupos, ¿vale? En grupos que son los mismos que pueden ser los mismos que hicieron las tareas o bien quien quisiera, y vamos a instalar SQL de acuerdo al tipo de Windows que tengan o de sistema operativo que tengan. Y después que vayan instalando esto, vamos a comenzar a realizar la guía. Si no alcanzamos, lo vamos a dejar para la próxima semana, donde vamos a ir practicando y obviamente ensayando estas consultas y vamos a ir obviamente orientándolo a ustedes, ¿ya? Así que voy a dejar la sala de los grupos abiertas, ¿ya? Ustedes van a elegir y se van a ir a las salas que correspondan y yo me voy a ir paseando entre medio de las salas para ir obviamente guiándolos y orientando, ¿vale? Ya, chiquillos, chiquillos, ahí les dejé entonces las salas, vayan entrando a las salas correspondientes y yo voy a ir paseando y van realizando la instalación de este software. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Está por ahí? Aranza, Claudia, Diego, Ivania, María Los Ángeles, Montserrat, Romina,
elijan por favor una sección, una sala, perdón, y se van a esas salas, por favor. María de los Ángeles, Valentina, ¿están por ahí? Profe, yo le hablé. Le había hablado en el chat. ¿Cómo voy a una sala? Claro, voy a la sala. Que no sé cómo se le ve a usted. No existe la opción ahí por ahí que diga ir a sala en sección grupos, abajo. No. No me sale. ¿Y cómo? Es que no sé cómo le sale a usted. A ver. Ah, ya, yo la voy. ¿A qué grupo usted estaba, María Yo Ángeles? estaba con Aranza. A Aranza, a grupo 7, sala. Ya, yo la voy a enviar así. Ya, muchas gracias. Ah, ese fue, tiene que aceptar. ¿Está por ahí? Hola, profe. Hola, hola, Aranza. Hola, Monse. María del Profe, Ángeles. ¿cómo se sabe qué tipo de Windows tiene uno? ¿Cómo? ¿Usted quiere saber? Sí, lo Ya, cacho. súper. Espérenme. Le voy a compartir pantalla para que lo vean. Para saber qué Windows tienen, ¿me ven, cierto? Sí. Ya, ponen, ahí aprieten Windows, acá la tecla de Windows, ahora. Ponen panel de control, ¿vale? Dan Enter, se van a Sistema, ¿ya? Luego nuevamente en Sistema, y abajito, le va a abrir una pantallita, y abajito les va a salir ahí el Windows que tiene, Windows 10 o 7, 8. ¿Sí? Gracias. Súper. ¿Qué Windows tienen? O no sé si alguien ya ha instalado el software, ¿cómo van? Yo lo estoy instalando ahora, no tengo idea qué software tengo, pero ya lo estoy ¿Qué Windows? instalando. Ya. Es importante saber qué Windows tiene Aranza, ya, así que verifique obviamente el Windows que tiene y en base a eso siga con la instalación, o si no les va a tirar error, ¿ya? Así que échenle una mirada bien a qué Windows tiene y luego de ello vayan al link que corresponde, ¿vale? Yo me voy a ir paseando por los demás grupos, me avisan cualquier duda, dígame. Para Mac, ¿cuál era el 1 o el 2? Usted tiene Mac María Los Ángeles, ¿cierto? Ya, para Mac ustedes tienen que ir a introducciones SQL y al lado sale instalaciones SQL PC Mac, ¿ya? Y de ahí ir al link que se dice instalar SQL 3 en Mac y tienen que seguir esos pasos de ese link, ¿ya? Insisto, yo no lo he hecho, no puedo hacerlo porque no tengo un Mac, ¿ya? Por lo tanto, ahí tienen que ir siguiendo los pasos que sale ahí, ¿vale? Ahí cualquier duda, consulta, me la trata de realizar, pero tendría que ver en la pantalla, ¿ya? Así que podemos instalarlo. Si es que no, ahí tendríamos que ver otra opción para que puedan instalar SQL de otra manera, ¿ya? Pero lo importante primero es que siga ese tutorial y ver si es que le funciona, ¿ya? Ya, súper. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Al parecer no. Ya, chiquillos, me voy entonces. Chiquillas, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien, muchas gracias, Valentina. ¿Cómo van a poder instalar el software? Estamos perdidas. ¿Cuál era el link que había que abrir? Ya, primero que todo, ¿qué Windows tienen ustedes? No sé si saben. No sé. Ya, lo primero que tienen que hacer, chiquillas, es esto. Les voy a compartir pantalla, ¿vale? ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Apretar en la tecla Windows, ¿ya? Poner panel de control, ¿vale? Luego apretan ahí y va a estar acá abajito, acá, perdón, va a ser sistema. Cuando apretan en sistema, apretan de nuevamente en sistema, les va a abrir una pantallita y esta pantallita acá abajo les va a salir Windows 10. Ya, en este caso, ¿sí? Entonces, hagan eso primero, verifiquen qué tipo de Windows tienen, si tienen 10, 8, 7, y en base a eso tienen que, obviamente, si tienen Windows 10, como les dije, pueden ustedes seguir el tutorial que está acá. Espérenme.
que están acá en el aula. Solamente si tienen Windows 10. Si tienen Windows 10, pueden seguir este tutorial, ¿ya? Si es que tienen Ya. Windows 7 u 8, ustedes tienen que ir bajando los links de acá, ¿ya? Si tienen Windows 8, bajen ese. Si tienen Windows 12, o sea, Windows 7, bajen ese. Entonces tienen que ir verificando qué versión tienen para saber qué tienen que descargar, ¿vale? Ya, profe. Ya, súper. Gracias, Cualquier profe. duda o consulta, me avisan para ir orientándolas, ¿vale? Bueno, profe. Súper. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo van, chiquillos? Hola, Con buenas nervios. tardes. Hola. ¿Cómo van? ¿Pueden instalar el software o están viendo el video? Estamos en viendo el proceso. video, pero tenemos miedo para no embarrarla. Ah, Estamos ya, haciendo con mientras tranquilidad. Con tranquilidad nada más, que si ya la embarrada, se desinstala y se vuelve a instalar. Ya, así que no hay problema. se Ya, formatea chiquillas, el- chiquillos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Justamente ver ese video, pero antes de ver ese video, ustedes tienen que verificar qué versión de Windows tiene usted en su computador. ¿Ya? Sí, No sé ya si lo ustedes tenemos. Ya saben. revisamos. Sí, ya lo revisamos, todos tenemos Windows 10. Maravilloso, maravilloso. Entonces, si todos tienen Windows 10, pueden automáticamente, ay, espérame, que se me bajó esto. Automáticamente seguir ese video y debería funcionarle a la buena y a primera, ¿ya? Sigan ese video, descarguen todo lo que corresponde, son 2 links. Primero hay que descargar en cierta forma como la base de datos, que es lo que, y después que instalan eso, tienen que ir al segundo link, que es como la aplicación ya para poder verlo en el computador, ¿vale? Ya. Así que sigan eso, cualquier duda, consulta, obviamente voy a estar paseándome o me avisan, levanta la mano, ¿ya? Ya, profe. Súper, me voy entonces. Ivania, Romina, ¿cómo están? Hola, profe, Hola, bien, ¿y profe. usted? Bien, bien, muchas gracias. Ivania, me estaba llamando, no sé cómo van. Profe, no, es que no sabemos cuál era el de Windows 10, que no cachamos. Ya, primero que todo, ¿ustedes saben, las dos tienen Windows 10? ¿Lo tienen Sí. corroborado? Sí. Ya, súper. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es irnos al aula virtual, ¿ya? Ajá. En el aula virtual, ustedes acá en el curso, arriba sale Introducción a SQL. Apretan ahí y se van a Instalación SQL, ¿ya? A esa pestañita. Ahí en Instalación SQL y ahí tienen que seguir los pasos de ese video, ¿ya? Ah, ya. Entonces, él sigue los mismos pasos del video del profesor Andrés Ramos y les debería funcionar a la primera, ¿ya? Ahora, es importante que primero tienen que descargar este link, ¿ya? Y luego de ello tienen que instalar esto otro, ¿ya? Entonces, es importante que los dos links tengan que lo hagan de manera como dice en el video para que les funcione, ¿ya? Entonces, primero síganle el video del profesor, vayan al link, descarguen los softwares que corresponda y debería funcionarle, ¿vale? Y me avisan cualquier duda o consulta. Ya, profe, muchas Ya, gracias. profe. Avisa, Gracias. ok, chao. Este es ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy perdido, espérenme. Ahí ya, ahí me voy. Ahora sí. Chao, chao. Diego, ¿cómo está? ¿Está por ahí? Diego, ¿está por ahí? Sí, profe, lo estoy instalando. Hola, Diego. Diego, ¿usted sabe qué Windows tiene? Windows 10, Ya, parece. súper. Entonces, está instalando, ha podido seguir el video, ¿cierto? Sí, vi Ya. el video y se está instalando ya. Ya, maravilloso. Entonces, siga el video y debería funcionarle, ¿ya? Si tiene alguna duda, consulta, me avisa, ¿ya? Ya, profe. Consulta, ¿usted está con alguien más? ¿O su grupo no está? No, profe, yo no tenía grupo y al final hice la tarea con otro compañero que tampoco tenía, pero parece que no está. Ah, ya. ¿Cómo se llama la otra persona, el otro compañero? La verdad no me acuerdo. Ya no se acuerda. Me equivoco. Ya. Ya, Diego. No sé si quiere que lo mande a otro grupo para que no esté solo o quiere continuar solo. No, sigo solo nomás, profe. Ya, me avisa cualquier cosa entonces. Ya, vale, gracias. Ok, chao, chao.
Ya chiquillas, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Bastante bien? ¿O ya lo instalaron? Quiero escucharlos. Yo ¿Sí? todavía lo estoy descargando, profe. Ya. Ya yo debo reiniciar. Ya, sube chiquillos y chiquillas. A ver, la mayoría yo creo está instalándolo, está o descargándolo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tienen que reiniciar, la mayoría va a tener que reiniciar el PC y obviamente después tienen que seguir los pasos del video, ya para no alargarnos más, vamos a dejar hasta aquí la sesión, ya lo importante es que sigan los videos y que obviamente instalen el software, ya para que la próxima semana ya todos tengamos el software instalado y empecemos ya a instrucción, ya. Ahora, para las personas que tienen problemas, como por ejemplo Aranza que tuvo problemas, o alguien que se quiera quedar porque efectivamente no puede solucionar el problema que le sale, yo me voy a guiar con ellos para obviamente ir guiándolos, y para las personas que están en el proceso de instalación y que van bien, bueno, ahí obviamente como tienen que reiniciar el PC, lo más probable es que van a tener que salirse de la sesión, ¿ya? Cualquier duda, como bien dice ahí Cristina, me puede enviar un correo, yo las puedo ir guiando, ya, para que obviamente de a poco puedan instalar el software, ¿ya? Todos los que tengan Windows 10 y sigan el video, lo más probable es que todos lo vayan a instalar correctamente, ¿ya? Así que, como le digo, me quedo con las personas que quieran quedarse para resolver algún problema que les ha pasado durante la instalación, y para las que ya lo instalaron o bien está en el proceso de reiniciar, nos encontramos la próxima semana con el software ojalá ya instalado, ¿vale? Así que eso, chiquillas y chiquillos, los dejo en libertad y me quedo con las personas que obviamente tengan problemas y que las tenga que ayudar, ¿vale? Chao. Super, chao, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, cuídese. Chao, profe. Hasta luego. Chao, cuídese. Aranza, cuénteme. ¿Cómo se veía que Windows 1 tiene? Había que meterse a configuración, Panel de control, panel de control. sí. Si quiere me puede compartir pantalla, Aranza. Ya, ay, no sé cómo se hace. Abajo sale compartir pantalla. ¿Está viendo? Sí, estoy viendo. Ya, súper. Vaya a... Vuelva atrás. Atrás, ya. Vaya a sistema. A izquierda y sistema, exacto. Y luego, baje. Baje. Ay, ¿por qué lo manda a pantalla? A ver, cierre todo. Vaya, perdón, me compartió, compártame pantalla, pero compártame la pantalla, no la aplicación, sino que la pantalla entera. Es que abajo me salen como 3 cositas. Claro, en compartir pantalla sale una opción que dice pantalla. Esa la tiene que presionar para yo poder ver la pantalla completa. ¿Esa esto? ¿Esa? No, porque ahí me está compartiendo solamente el navegador. Necesito ver toda la pantalla. No sé. Abajo, Aranza, sale compartir pantalla, ¿cierto? Espera, ahí creo que sí. ¿Ahí sí? No, porque tiene que dejar de compartir y nuevamente ahí, exacto. Y ahora ponga compartir pantalla. ¿Qué opción le sale? Me sale abajo 3 como pestaña. Y nos sale pantalla completa o pantalla, alguna No, me opción. dice el instalador SQL, panel de Ya. control y descarga SQL. Ya, y ninguna otra opción más. No. Está raro eso. Ya, vaya y compártame entonces el panel de control. Ya, ahora vaya a sistema. Sistema de seguridad. Arriba, exacto. No, vaya para atrás. Ponga sistema y seguridad. Ahí presiona ahí, exacto. Ya, y apriete ahí en sistema. ¿Sí presionó ahí en sistema? Sí, ¿está viendo ahora? No, tiene que pasar la pantalla para el otro lado, al parecer. Porque le veo como que se quedó ahí. Pero dice edición Windows 10. Ya, súper. Ya, entonces tiene Windows 10.
Entonces, tiene que seguir, Aranza, el video que está arriba en el aula virtual. Debería funcionar. Sí, lo estaba viendo que se demoró caleta en descargarse y ahora como que Claro. se descargó bien, pero me dice como que hubo un error. Así que lo volví a hacer, pero me dice eso. A ver, compártame entonces, compártame pantalla del instalador de SQL. Sí, bájela, exacto, y vaya a compartir pantalla el instalador de SQL. Ya, dice no se puede instalar. Ya, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero tiene que, antes, aprieta en cerrar, va a tener que reiniciar, como bien dice ahí, el computador, y al reiniciar va a tener que nuevamente abrir el archivo de instalación, y ahí debería funcionarle. Pero ¿Sí? tengo que hacer como todo el proceso de descargarlo de nuevo. No. El mismo que ya descargó, pero tiene que reiniciar primero el PC, volver al Windows, apretar el archivo que descargó el mismo, no tiene que descargarlo, y ahí debería comenzar la instalación. Ya, profe. ¿Ya? Ya, Me avisa lo voy cualquier a cosa por reiniciar. correo. Ya, Ok, gracias. Chao. hablamos, chao. María de Los Ángeles, cuénteme. Ya, es que no caché mucho como dijo acá en la parte del tutorial, entonces encontré uno ¿Ya? Sí, que se llama justamente yo también. SQL Server en Mac. Lo voy a compartir pantalla. Ya, maravilloso, porque yo también estaba buscando uno acá para un videíto, pero lo importante es que usted tenga... Sí, pues aquí Pero está. encontré este que fue como uno de los primeros. Ya, a ver. Ya, pero es que hay ocupa Dockers. No, a ver, voy a ver si es que le funciona. ¿Trató de seguir el otro manual? ¿Cuál? ¿El primero, el video? El que está ¿cómo se llama? En el aula. ¿Cuál era el enlace de introducción? Porque en la introducción de SQL estaban los links. Introducción de SQL y después instalación de SQL PC Mac. Ese. No sé si puedo seguir eso. No, es que me sale lo normal. Ya, espérame un cachito. Que estoy buscando acá. Screenshot. Sí, el tema es... Ya, a ver, tratemos de instalar este. A ver, le voy a mandar un video de YouTube. Ya, mira, ahí le mandé por el chat, ¿Ya? le mandé un video de YouTube. Que ahí está instalando el SQLite. La terminal. El password. Es que la idea es que sea uno que no ocupe como eso que estaba acá, eso. ¿Qué cosa? El Docker creo que se llama. Claro. Sí, porque, o sea, es que Docker es algo un poquito más avanzado, entonces vamos a entrar ahí en colocarnos muchas cosas por línea de comando. Entonces eso va a complejizar un poco la cosa. Espere. Ya, yo creo que después lo voy a ver, entonces sería ese mismo. Lo voy a guardar. Sí, a ver, vaya. No, pero es que este es Linux. Espéreme. Hay tres. Y pudo seguir a ver, espérame. Instalar. Pum.
Ya. Ya, es que lo que pasa es que yo creo que conviene más que siga los pasos que le colocamos ahí en el aula virtual. No, ¿Verdad? vaya solo al aula virtual. Ya. Vaya, suba. Instalación de SQLite. Ah, aquí está. Eso, No me había claro. Y salido ahí esa ponga opción. instalar SQLite 3 en Mac. ¿Sí? Y vaya a ese link, Ya. claro. Entonces vaya ahí y siga los mismos pasos que están ahí. Primero va a instalar SQLite, que es como el motor, y después tiene que instalar abajo. Baje. Bueno, ahí lo echa a andar. Y después abajo está la opción de instalar SQLite Studio, que es, ahí usted se mete SQLite Studio, lo descarga, que yo no puedo descargar en Windows, no me lo deja. Y ahí Ya. tiene que instalar, que es como la interfaz. Entonces, ahí están todos los pasos que debería realizar usted para poder instalarlo, ¿ya? Entonces, Ya. le doy esa misión, trate de instalarlo, si tiene duda, consulta, me avisa, por correo me manda un correíto, oiga, profesor, sabe que tengo este problema o estoy entrampada acá, porque a lo mejor yo me puedo contactar con los otros colegas y le puedo decir a lo mejor si se pueden reunir, porque yo no tengo Mac, entonces no tengo cómo ayudarla ahí en ese sentido, ¿sí? Sí, Entonces, a lo no hay mejor puedo problema. hablar con otro profe que tiene Mac y me avisa cualquier cosa, ¿ya? Ya. Ya, Muchas María, gracias, profe. ok, cuídese que te bien, Espero que esté bien. chao, chao.